Bueno, padre, usted sabe que estamos en las vísperas, Dios no quiera, de una guerra, quizá de la, Catástrofe. quizá de la Tercera Guerra Mundial. Es posible. Entonces yo quisiera que usted como historiador, un poco como trasladarnos a los momentos de preguerra, sobre todo de las últimas grandes guerras, ¿no? De la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, para ver qué lecciones no aprendimos, por qué no se evitaron, o mejor dicho, cuáles fueron las causas de que determinaron estas enormes matanzas de seres humanos, ¿no? Sí, errores que se cometieron en aquellos tiempos y se repiten. Concretamente, en la Primera Guerra Mundial hubo un choque de potencias, porque eran países europeos muy bien evolucionados y se desconfiaban unos con otros. La rivalidad ya secular, por ejemplo, de Francia con Alemania. Esto en algún momento produjo su explosión. Concretamente, en estos países de comienzo del siglo, que habían tenido sus preocupaciones, su guerra del opio, por ejemplo, fin del siglo XIX, y eran las diversas potencias coloniales que tenían sus enclaves en la costa china, el mar de China, con diversos enclaves que vieron un negocio grande en la venta del opio. Y los patriotas chinos se despertaron y no permitieron que la nación estuviese envenenada o idiotizada con esa droga. Y es interesante lo que le dijo el ministro del Exterior chino al embajador inglés con respecto a la droga. Ustedes nos estuvieron vendiendo veneno y envenenando la nación. Por suerte nos hemos defendido, pero sepan que llegará el tiempo en que ustedes se sentirán envenenados por las drogas. Y eso ha llegado ya. Muy bien. Ese choque de potencias que incluso se envidiaban una a la otra, tuvo su chispa de explosión en la ciudad de Sarajevo, el 29 de junio del año 1914, cuando un joven serbio baleó al príncipe heredero Francisco Fernando de Habsburgo del Imperio Austrohúngaro. Lo mató a él y mató a su señora, su esposa, que incluso estaba embarazada. Fue un crimen muy feo, del cual lamentablemente los serbios se enorgullecían como si fuese un gran patriota. En el puente latino en Sarajevo, donde estaba parado el asesino, pusieron una laja de cemento marcando los pies del que disparaba al príncipe. Y lo mismo en la cárcel a donde fue llevado el asesino, que todavía era menor de edad. En la República Checa levantaron el ejército de Yugoslavia, mayormente, por no decir casi todo serbio, y levantó una laja de bronce en honor al gran patriota Gabriel Princip, así eran su nombre y apellido. Los serbios
se quedaron descontentos porque Austria anexó, es decir, el Imperio Austrohúngaro, anexó Bosnia y Herzegovina el año 1908, porque los serbios, digamos, se convencieron con una especie de dogma político, es decir, donde hay ortodoxos serbios, eso es territorio serbio. Y claro, como con los turcos avanzaron casi hasta la ciudad de Zagreb, llegaron a 70 kilómetros de Zagreb, y quedó población venida del cercano oriente, los así llamados valajos, que era población de diverso origen, pero que mayormente vivía en las montañas balcánicas. Y esta gente fue empujada por los turcos como tropas de asalto, en el idioma de ellos Bachibuzuk, y siempre los empujaban, por supuesto, delante de los mismos turcos, genízaros y del ejército regular, y quedaban diseminados allí en Bosnia, en parte de Croacia, en parte de Hungría. Y claro, una vez que el poder turco ya no es lo que era en su empuje, ellos al haber sido bautizados por clero bizantino en las regiones donde vivían, entonces se consideran bizantinos, pero que eran principalmente serbios, se consideran serbios y que el territorio debe ser de ellos. Bueno, como vieron que Austria ocupó Bosnia, entonces reacciona una sociedad de tipo juvenil, se llamaban Bosnia Joven, y un coronel del ejército serbio, Apis de apodo, como el toro Apis de Egipto, bueno, él organiza el atentado al príncipe que llegó a ver las maniobras del ejército del Imperio Austrohúngaro en Bosnia. Allí lo mata, y un mes se estuvieron tranquilos los europeos en general, pero Austria, que exigía que Serbia, el reino de Serbia, entregue a los asesinos, lo que Serbia no hizo, entonces ataca a Serbia un mes después del atentado al príncipe. Y por supuesto Serbia es vencida prácticamente en pocas semanas. Un reino pequeño, sí, gente valiente desde ya, pero no pudieron resistir al ejército imperial. Pero luego vienen las diversas potencias a favor o en contra de Austria. A favor vino Alemania, cuyo monarca usaba el título de Kaiser, que equivale a emperador. Luego vienen en Perdón, contra. padre, Sí. Una pregunta. Si era tan fácil vencer a Serbia, ¿qué necesidad tenía Alemania de ayudar a Austria? O mejor dicho, ¿qué necesidad tenía Austria de la ayuda alemana? Porque venía del oriente Rusia, nada menos. A Rusia le declaró la guerra a favor de Serbia. Pero Rusia le declaró la guerra a Austria. A Austria. Sí. Y por otra parte, Francia no se queda atrás. Con Inglaterra igualmente le declaran la guerra. A estas dos, que se llaman poderes centrales, los enemigos, los adversarios,
se llaman aliados. Bien, entonces tenemos que un pequeño atentado muy trágico, Sí. pero es un hecho muy particular. Es como que una chispa que incendia el bosque. E incendia el bosque. Pero quiere decir que el bosque igualmente estaba ya para incendiarse. Exactamente. O sea, fue más que una excusa, más que una causa esto. O una, no sé, fue la oportunidad que se encontró, Sí, como en tantas sí, guerras, que sí, se encuentra sí, la oportunidad para declarar para la guerra. atacar. Había desconfianza de todos contra todos, en realidad. Ahora, ¿por qué Rusia se mete en esta guerra? Ayuda a Serbia, a sus amigos y provenientes de la misma raza eslava, así decían, hermanos de raza y hermanos de fe ortodoxa. O sea, hay como un background religioso en todo esto. Y sí, es un justificativo religioso en realidad. No es la causa, la religión. No fue una guerra religiosa. Ahí está, no era causa religiosa. Y el que intervino a tiempo, cosa curiosa, el famoso personaje tan mal presentado en la historia, que era el campesino siberiano Grigori Rasputin. Efimovich Rasputin, Sí, sí. que fue a ver al zar, a Nicolás, cuando ya en el 11 quería atacar, ¿no? Dijo: no te metas en estas cuestiones, pero son nuestros hermanos de fe, que se arreglen, saben arreglarse. Nosotros tenemos tanto trabajo en Rusia, déjalos tranquilos, ¿no? O sea, Rasputin le dio un buen consejo al zar. Excelente. Era un campesino que razonaba concretamente. ¿Para qué se va a meter Rusia allí en una guerra que no se entendía qué era? Y con toda la gente atrasada, pobre, el campesinado ruso, por ejemplo, de Rusia Central, Claro, daba lástima por la pobreza. claro. Que estos vayan a luchar, ¿para qué? ¿No? Ahora, padre, una pregunta. Nosotros tenemos que en Europa coexisten en esa época imperios, ¿no? El imperio británico, el austrohúngaro, el alemán, no sé, el francés, el otomano, el ruso. ¿No había forma de llevarse más o menos bien o la guerra era inevitable? Si hubiesen tenido buena voluntad, sí, pero como no tenían buena voluntad, entonces pasó lo que pasó. Claro. Vuelvo... Sí, adelante, padre, disculpe. Sí, vuelvo sí. también a Sí. Rasputin. Sí, En el 14, cuando fue el atentado al príncipe, sí. ¿no? En serio. Entonces Rasputin, que estaba en su chacra en Siberia Occidental, quiere dejar su aldea Sí. e ir a ver al zar una vez que termine el acarreo del forraje Claro. en su chacra, ¿no? En eso, un domingo, viene una mendiga desconocida a la aldea, pide limosnas Sí. y Rasputin fue a la iglesia con su hijo, esta lo sigue, el hijo llamó la atención sobre la mendiga, ¿no? Es un personaje raro y feo. Dice Rasputin: ¿qué te importa? Vos vas a la iglesia, a la divina liturgia, y reza allí, déjala a esta mujer que se arregle. Muy bien, terminó la liturgia, Rasputin volvió a la casa, su mujer estaba preparando el almuerzo, el clásico borscht. Sí, sí, la sopa. Sí, la sopa. Y viene la mendiga a pedir limosna, ¿no? Y Rasputin toca el bolsillo, no tenía nada. Claro. Grita a su mujer: mándame algunas chirolas Claro. para esta mendiga. Ella le mete un cuchillo en el vientre en ese momento, ¿no? Esta pobre era agente de Petersburgo. De estos, de Sí, del generalato, Claro. que querían a la fuerza la guerra. Ahora, ¿por qué
una nación como Rusia quiere la guerra. ¿Qué gana? ¿Qué ganaría Rusia? Más allá de esta solidaridad que es poco creíble, en realidad. Es que conquistan continuamente. Hay como una ambición desmedida de territorio. Actualmente, Putin. Putin, sí. Utiliza a los chechenes musulmanes. Sí, son muy crueles esos. Crueles. Los montañistas. ¿sí? Bueno, contra los chechenes el ejército ruso del siglo XIX luchó y perdió más de 500.000 de soldados. Claro. Asesinados. Y los chechenes son amigos del arma blanca. Sí, les encanta el cuchillo. De hecho, sí, ellos sí. bailan. Sí. El baile de ellos es con cuchillos. Sí. Y eso fue una. Bueno, los dominaron finalmente. Y apresaron a su jefe, que era un personaje religioso musulmán, Samil, famoso. Sí. Lo llevaron a Rusia prisionero. Y conquistan el Cáucaso y la llanura debajo del Cáucaso hacia el noroeste, petrolífera, y luego sirvió actualmente para los oleoductos y gasoductos que instaló Rusia. Claro. Otra vez se sublevaron y lucharon los chechenes porque veían, se hacen maravillas con su país y ellos nada. Y lucharon los rusos ya con comando de Putin. Fueron vencidos porque los rusos siempre ganan por la enormidad del ejército. Si lo saben conducir y no les tienen, no economizan el ejército. No, pero tampoco economizan bombas, destruyen todo. Ahí está. Grozny, la capital de la República de Chechenia, Chechena, no quedó ni una piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. Es lo que están haciendo ahora en Mariupol también. Ahí está. Destruyen todo. Sí, para aniquilar al adversario. Claro. Y después, bueno, algo se va a hacer. Sí. Si no hay gente, se traerá de otra parte y listo. Claro. Y no se cuentan las víctimas. Les fue mal en Afganistán. Sí. Querían conquistarlo, pero no hubo caso. No. Dieron la cifra de creo que 15.000 soldados muertos. No, muchos más. Vaya a saber cuántos han sido. Sí, muchos más. No traían a Rusia los cadáveres, es decir, los traían en cajones cerrados. Sí. Para que no se vea de cómo quedaron. Sí, nunca les importó mucho, me parece a la mí. Vida humana, no, eso no les interesa. Simplemente el poder, cuando se ponen un objetivo, entonces ese objetivo debe ser realizado. La grandeza de la nación, cueste lo que cueste. Sí, exacto. Entonces lo empujaron al zar Nicolás, digamos, a la guerra. A una guerra que no tenía mucho sentido tampoco. Ni estaba preparado tampoco. Claro, y aparte tampoco podía extenderse mucho hacia el oeste porque... Y no, porque él ya era rey de Polonia, Polonia ya le pertenecía. Polonia todavía una parte de Polonia no se organizó, pero los polacos no pueden ver a los rusos. Claro, pero Ucrania era Rusia también. Ucrania era de Rusia. Todo, Bielorrusia, Finlandia, no sé, sí, todo era... Finlandia resistió luego en 1940. Claro. Es impresionante la guerra finlandesa. Y al sur estaba el imperio turco, claro, otomano, que no se rendía tampoco así nomás. Ahora, digo, padre, entonces tenemos unos 4 o 5 imperios, pero que el siglo XIX es un siglo de progreso, de ciencia, de orden. Parece que la humanidad ha asumido la ilustración, los valores de la razón, del derecho, de la democracia, del constitucionalismo,
Y de repente se desata la barbarie. Se desata la barbarie. En un mundo luminoso, digamos, ¿no? Sí, La Torre Eiffel y todo eso. Sí, sí, sí. Mucha esperanza teníamos a finales del siglo XIX de que la humanidad con el positivismo, todo, ¿no? Sí, era realmente de progreso. De progreso, y de repente, ¿qué pasó? Y bueno... No se entiende, la barbarie se apoderó chocaban de... poderes unos con otros. Claro, y nadie pudo evitarlo. Y claro, ahí nadie pudo evitarlo. Mire. Y sin embargo, termina la guerra, que fue horrible en cuanto a las tropas. Era peor que la segunda, porque era todo a bayoneta. Trincheras, bayonetas, batallas feroces que más bien perdían todos, ambas partes. Y armas químicas. Y también ¿no? Sí. Mostaza, todo eso. Hubo gases que dañaban los ojos. Un tal Adolfo Hitler, soldado, sí. Recibió esos gases en los ojos y tardó meses en recuperarse. Claro. Y se recuperó finalmente. Muy bien, entonces sí. Quedan prácticamente no como vencedores, sino agotados, claro. De un lado y de otro. Claro. Y claro, ¿qué hacemos ahora? Porque ellos pensaban que iba a ser corta la guerra, me parece. Los soldados decían, cuando partían al frente, en fin de julio y agosto del 14, volveremos para festejar Navidad. Claro, sí. ¿No? 4 años tardaron. 4 años. Sí. Recién podían acordarse de la Navidad de 1918, pero ya nadie tenía ganas de festejar. ¿No hubo nadie que quiso frenar la guerra? ¿O el Papa, o no sé, alguien? El Papa, o el presidente de los Estados Unidos, algún, no sé. Se presentaron varios, aunque Estados Unidos entró en la guerra también. Pero después. A favor de Inglaterra. Claro. Inglaterra siempre trató de meter a Estados Unidos. Claro, sí. Muy bien. Entonces, viendo todo ese desastre, en 1917, cuando el Papa ya advertía y requete advertía, era Benedicto XV, ex secretario del cardenal Rampolla, que fue vetado por el emperador Francisco José. Claro. Pero Giacomo della Chiesa, que así era el nombre de Benedicto, tuvo muy buen maestro en cuanto a política, a diplomacia, claro. A geografía, al conocimiento de las diversas naciones. Se informaba perfectamente bien. Claro. ¿No? Y en el 1917 él propone lisa y llanamente y abiertamente, no como, con perdón, Francisco, que en cierto momento no sabe qué decir. Claro. ¿No? Bueno, él claramente contra la guerra y con condiciones: acabe la guerra, no haya indemnizaciones. Interesante eso. Libertad a las naciones y mares abiertos a la navegación de todos. Claro. Por supuesto, cuidando la costa cada uno, claro. Pero el mar sea para todos. Claro. Bueno, no le prestaron atención. Claro. Luego, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, él puso sus 14, digamos, párrafos para la paz. Libertad a todas las naciones, libertad a la nación como tal, no simplemente ocupar
o o sea, como decía, un Estado, una nación. Una nación, un Estado. Una nación, un Estado. Claro. ¿No? Y le tocó, después cosas parecidas al Papa Benedicto. Claro. Muy parecido. Y algo más detallado, pero siguen más o menos la misma línea. Y la primera nación que ha sido beneficiada fue Polonia. Claro, ahí está. Polonia, por su clásico mal gobierno, fue repartida entre Alemania, Rusia y Austria. Claro. Bueno, el reino en realidad alemán, con su famoso Kaiser Guillermo, claudicó. Claro. No por vencedor, sino porque no podía seguir ya. Claro. Y entonces, por supuesto, no podía mantener la zona ocupada de Polonia. Austria se deshizo, es decir, el Imperio Austrohúngaro se deshizo. Ah, se deshizo, claro. O sea, que desapareció propiamente. Desapareció. Como orden jurídico. Tenía un excelente emperador, Carlos de Habsburgo, sí. Que fue beatificado por la Iglesia Católica. Sí. Su esposa, que era de Borbón-Parma, Zita Borbón-Parma, sí. y ahora también se promovió la causa de ella. Mire. Porque fue un matrimonio ejemplar. Mire. Carlos hizo todo lo posible para acabar la guerra. Trabajaba junto con el Papa Benedicto. Ajá. No le prestó atención, sobre todo a Alemania, prepotente como siempre. Claro. Y finalmente no pudo hacer nada. Entonces, los checos se independizan. Bien. Polonia resucita. Bien. Austria queda como un paísillo chico. Bien. Entonces tenemos ya nuevas naciones. Polonia, nuevas naciones. La República Checa, Austria, Hungría. El reino de serbios, croatas y eslovenos, así llamados, que fue Yugoslavia. Bien. Esos países quedaron unidos. Sí. En un solo estado. Bajo la corona serbia. Eso es ya una historia complicada y desagradable, pero así quedó. Bulgaria, que conquistó o reconquistó los territorios donde vivía el pueblo búlgaro, en un tiempo eran potencia. Claro, sí, Le dieron tantos dolores de cabeza a los bizantinos. Claro. ¿No? Y el Imperio Otomano también se disolvió. El Imperio Otomano ya lo estaban saboteando o corroyendo Inglaterra y Francia. Mire. Inglaterra tuvo su famoso coronel Thomas Lawrence de Arabia. Sí, claro, sí. Sí, que era militar y era intelectual, que leía los clásicos griegos, pero organizaba el saboteo al Imperio Otomano. Las tribus árabes. Con las tribus árabes. Claro. Por ejemplo, ponía bombas explosivos bajo el tren que llegaba a la Meca, el tren de las peregrinaciones. Sí. ¿No? Porque si no, antes los musulmanes venían con camellos. Claro. Pero una vez que pudieron instalar el ferrocarril, si mal no recuerdo, lo instalaron los alemanes, entonces venían en trenes. Claro. Y Lawrence de Arabia ponía explosivos. Claro. ¿No? Ahora, padre, a propósito de los explosivos, disculpe que un poco le hago preguntas que... en la Segunda Guerra Mundial la población civil ya no se respeta.
En la Primera Guerra Mundial todavía se respeta. Se respetó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial ya se bombardean ciudades, se tiran bombas atómicas sobre población civil, o Dresden, no sé, o Varsovia, o San Petersburgo? ¿Por qué ese cambio? Porque siempre la guerra fue entre soldados. Digo, porque ahora también están matando civiles en Ucrania. Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Primeramente fue el convenio de las Naciones o Conferencia de Naciones en Versailles, cerca de París, 1919. Sí. Ellos diseñan Europa, África y cercano Oriente. Sí. Entonces, Polonia recibe su estatus de Estado soberano. Bien. Y allí dejan un corredor polaco hasta el Mar del Norte, Sí. que es el corredor de Gdansk en polaco, Danzig en alemán. Sí. Entonces, la pregunta era, sí. ¿qué pasó que ya dejamos de respetar a la población civil? Y bueno, Sí. eso empezó sin ningún decreto, pero para reorganizar los países después de Versailles, que dejó a Alemania humillada, Ajá. con deuda de guerra de 59 años. Le desarmaron la industria. Sí. Y justamente estaba ese dichoso corredor Sí. entre dos zonas alemanas, el reino o imperio, si se quiere, de Guillermo, alemán, y el nuevo, es decir, resucitado y Prusia, el oriente de donde era Kant famoso. De Königsberg. De Königsberg, sí. Sí, sí. Pero Kaliningrado, que se llama hoy. Kaliningrado, sí, ahí acabó. Ahí acabó como Kaliningrado. Sí, sí, sí. El corredor, que era simplemente un paso del ferrocarril y de la ruta para que Polonia pueda llegar al mar. Claro, Y Polonia detrás era un país grande, claro. fuerte realmente, católico principalmente y ortodoxo. Sí, sí. Judíos había en cantidad también, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y por ahí nació el conflicto justamente. Y luego otros países, el Imperio Otomano, por ejemplo, fue desmembrado. ¿En países? En países, en exacto. países. En países con protectorado francés. Como Líbano. Por eso a los libaneses le dicen turcos acá. Sí, sí, ¿no? sí. Porque venían con el pasaporte turco. Fue el pasaporte turco, ¿no? Y protectorado inglés en algunas partes, por ejemplo, Egipto y Sudán, Claro. era protectorado inglés. Ahora, Israel no se fundó en esa época. Israel todavía no. Pero seguramente tuvo la idea, no sé. O Sí. no le permitieron. Sí, pero todavía no se pudo organizar. Claro. Incluso las potencias le ofrecerán a los judíos una zona en el África centro-oriental. En Madagascar, creo, por ahí, ¿no? Eso fue la última idea, parece que provenía de Hitler. Ajá. Pero allí en Kenia, Zambia, en esas partes, que es tierra fértil Sí. y todavía no tan habitada, ¿no? Y pensaban también que encima está el lago Victoria, que surte de agua el Egipto. Claro. Importante el tema, ¿no? Había una república israelí en Siberia también. Eso lo fundó Stalin, pero era irrealizable. Irrealizable, claro. Birobidjan al sudoeste al oeste de Mongolia. Sí. Un paisillo
tierra fértil, ciertamente, no era el frío mongol, pero ¿qué judío irá a vivir allí detrás de Siberia? Porque ya no se llama Siberia, sino el Extremo Oriente. ¿No? ¿Quién irá a vivir allí? Médicos, arquitectos, en fin, además judíos piadosos. Ahora, es raro, padre, que no se haya fundado el Estado de Israel después de la Primera Guerra Mundial y haya tenido que esperar toda esa tragedia del Holocausto. No estaba organizado todavía. Ahí viene justamente este Teodoro Herzl, que organiza teóricamente, para que sepan qué es lo que se hace. ¿No? Entonces, claro, la Sociedad de las Naciones, que nacerá muy pronto, les ofrecerá, como digo, ese territorio, luego Angola en sudoeste de África, y no sé si es idea de Hitler o de otros, la isla de Madagascar. Sí, eso. Ahora, Palestina, ¿qué era entonces? Era un protectorado. Y exactamente. Tal cual, ¿no? Y así también Siria y Líbano. Eran franceses. Sí. Todo eso estaba bajo el poder de los países europeos. De las potencias. Muy bien. Y el problema Alemania, que además de nuestra Yugoslavia, que continuamente estaba en problemas, con asesinatos, ¿no? Y un estadista ya de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill, por ejemplo, se dio cuenta que Yugoslavia como país no puede subsistir, porque las 2 o 3 naciones que hay no quieren estar juntas. No se les puede obligar. Exacto. Pero eso le avisó a su ministro del Exterior durante la Segunda Guerra, Anthony Eden. Pero debe ser mantenida por nuestro interés. Un país grande anti-alemán en los Balcanes, eso era la idea. ¿No? Muy bien. Entonces, Alemania humillada, había profesionales alemanes que durante la cosecha del cereal iban a Bélgica a pedir por favor algún puñado de trigo. ¿No? Y acarreaban eso a Alemania. Había hambre directamente, y hambre feroz. ¿No? Muy bien. Y este hombre, que justamente su desequilibrio psíquico, porque para los que lo analizan, dicen que ha sido un psicópata. Me parece, padre, discúlpeme, ¿no?, que es una forma sencilla de explicarlo, que fue un psicópata. Es decir, es como echarle la culpa a una enfermedad. Me parece a mí que sí, puede es como ser una especie de simplificación. Simplificación, pero vio muchas cosas y de muchas cosas se daba cuenta. Y arregló muchos desarreglos y mucha opresión. Muy bien, entonces, adelante, padre, disculpe. Adelante. Poco a poco van levantando Alemania, levantando sus industrias y tratando de organizar el ejército. Tenían un cierto permiso de los vencedores de una cantidad de tropa, pero sin armas. Entonces piensan, bueno, vamos a ver qué hacemos. Así, por ejemplo, en las reuniones de estos chicos scout, se militarizaba paso a paso, para que cuando lleguen a su edad ya sean capaces de ser soldados.
a los obreros se les dictaba muy buenas leyes. Sí. Y así es que, un poco con las promesas, un poco con los planos, este señor Adolfo Hitler llega a ser canciller, es decir, primer ministro Sí. de Alemania en 1932, si mal no recuerdo. Sí. Entonces irá imponiendo sus leyes hasta que rearme Alemania. Claro. Y ahí dirá, no pagamos más indemnización. Claro. Venía a buscarla. Claro. Se acabó. Pasa que Alemania tiene una tradición militar muy fuerte. Son los descendientes de los caballeros teutónicos. Me acuerdo también una frase, no sé si del Kaiser, que a la libertad, fraternidad e igualdad francesa Sí. le vamos a oponer la infantería, la caballería y la artillería. Sí, muy bien. Una cosa así. Sí, muy bien dicho. ¿No? Bueno, otro país que en la guerra había participado y lo hicieron con mucha táctica eran los italianos. Sí, Italia no se mete nunca en aventuras directas, sí. pero Se entró, mete y sale. Sí. Pero entró, primero pensaba de entrar con los poderes centrales, que eran Alemania Sí. y Austria, y también el Imperio Otomano, Turquía, Claro. ¿no? Pero los aliados le ofrecieron parte de la costa dálmata nuestra, De Austria vendría a ser. sí, Claro. y luego colonias en el África. Claro. Ya tenían Libia, pero el Cuerno de África, así llamado, Claro. que mira hacia Arabia, Claro. y allí apareció también un jefe carismático en realidad, Benito Mussolini, Sí. que era un maestro de escuela del norte de Italia, y este hombre ve lo que era Italia y que si bien Italia recién se reunió toda después de 1870. Claro. No era una nación entera. No era una nación, Claro. si bien había conciencia italiana, Claro. pero políticamente no estaba organizada. Claro. Y entonces, esto entra en la Primera Guerra Mundial y pobres italianos pierden por dónde andan. Mire. Así, la última que fue, por ejemplo, en la costa dálmata, pudieron estar tranquilos porque desapareció el imperio. Claro. Y el año 1918, que era el año fatal, entonces los italianos quieren resistir al ejército austríaco en el norte, Sí. sobre el Piave, Sí. famoso. Y allí hay un comandante, un mariscal Borojević, que Croata. nació en Croacia y se sentía croata, pero era de origen serbio, Sí. ¿no? Bueno, resultó ser fatal para el avance italiano. Claro. Hubo una proporción de 10 italianos muertos por uno de los austríacos. Claro. Uno de los que lucharon fue un tenientillo joven, Luis Stepinac, Mire. que más tarde llegó a ser arzobispo de Zagreb. Claro, sí. ¿no? Y también en Italia, Mussolini reorganiza, o más que reorganizar, organiza el país. Claro. Ferrocarriles, que Claro. eso era importantísimo. Claro. Luego, la electricidad. Claro. La moderniza. La moderniza. Claro. ¿no? Y
agricultura. Claro. En ganadería no pudo hacer mucho, había buenas razas de animales, pero no hay campo. Claro. Es poco, hay mucho pedregal. Claro. Cerca de Roma, los pantanos Pontini, claro. Pontini, claro. donde murió mártir la chica esta, Maria Goretti. Sí. El Nettuno. Sí. Allí Mussolini diseca los pantanos y vende esas tierras muy fértiles por todo lo que se podría, claro, milenios, claro. ¿no? Las vende a campesinos que quieran trabajar. Del Véneto, me parece. Sí. Bajan del Véneto. Sí. A 30 hectáreas, claro. A pagarlas en 20 años. Claro. Lo mismo hizo con pantanos de Venecia y al norte del río Po. En Mussolini y en Hitler vemos también esa misma como constante de que su primera etapa de gobierno es bastante, no digo buena, pero tiene, digamos, resultados positivos. Ambos eran de origen, políticamente de origen socialista, claro, y tratan de aplicar su socialismo en una forma racional y nacional. De allí el nombre en Alemania, nacionalsocialismo. Claro, que después quedó nazi. Nazi, exacto. Pero por ahí leí que la palabra nazi fue impuesta por Rusia, porque no quería Rusia que se llame socialista. Y claro, porque ellos eran socialistas. Claro, porque el nacionalsocialista remitía al socialismo, precisamente. Ellos son la unión de las repúblicas socialistas. Pero tanto Hitler como Mussolini venían de la izquierda. Sí, de la izquierda venían, literalmente. Claro. Pero no anduvieron con aventuras como los bolcheviques. Claro. ¿No? Por ejemplo, ya está esto de Mussolini, 30 hectáreas cada chacra. En propiedad, claro. Propiedad. ¿No? Las industrias que Italia tenía sean propiedad del jefe industrial que la fundó. Sí, el mercado, el capitalismo. Sí. Y Italia tenía y sigue teniendo muy buena industria. Sí, claro, ¿no? Y luego, en fin, todo lo que era la organización del país con leyes sociales. Sí, fíjese, padre, hablando de estos primeros periodos buenos, de la gente esta mala, ¿no? Sí. Un poco yo quiero, no sé si será correcto o no, los primeros años de Putin fueron buenos también. Levantó a Rusia. A mí me ha gustado Putin. Sí, y a mucha gente razonable le gustaba hasta que estos disparates que... Debe ser que la gente después de estar 20 años en el gobierno ya pierde, no sé, el sentido de la realidad, se corrompe. Todo lo arregla a tiros. Claro. Donde hay algo, la fuerza bruta interviene. Claro. Y una cosa que le hizo mala propaganda fue el submarino Kursk. 117 marineros, todo el personal murió sofocado sin aire ahí abajo. Los noruegos querían ayudarlo, le dijeron enseguida, nosotros entramos y lo salvamos. No quiso saber nada, porque había secretos atómicos. Tonterías, que secretos, Murieron todos. Claro. Luego la rebelión en Chechenia. Tremendo. Por ejemplo, un colegio que se atrincheraron los chechenes. Y en Beslan. Ahí está. Y uno de los jefes religiosos musulmanes se ofrecía a ir a tratar con los rebeldes. Y los conocía muy bien. Nada. Tropas especiales a tiros. Perdió 10 soldados en la expugnación del colegio.
10 soldados de tropas de élite que murieron allí, porque los chechenes no andan con reservas cuando tienen un arma en la mano. Por eso. Así que, bueno, sí, padre. A ver, entonces, Mussolini funda el Estado que él llamó fascista. Fascio era el atado de varas que llevaban los policías romanos. Ah, mire. Sí, porque llevaban el atado de varas y una hachita para cortar si no tenían suficientes. Ajá. Entonces, cuando había que hacer algo, bueno, desataban eso y dele leña nomás. Ajá. ¿No? Y los lictores, así llamados. Ajá. ¿No? Bueno, fascio lo adoptó Mussolini, claro, como un símbolo. Todo se hace muy bien, pero no te hagas el loco que el fascio te hará sentir. Claro, ¿no? claro. Y hace, por ejemplo, soluciona el caso del papado. El acuerdo El acuerdo de Letrán, 1929. Claro. Hay cosas que allí a mí no me gustan, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, el ex sacerdote no puede tener empleo público. Ah, dice eso. Sí. Y de qué va lamentablemente hay muchos que dejan el sacerdocio, claro, pero entre ellos hay gente capaz y preparada. Claro. Bueno, de algo debe vivir. Bueno, esos no pueden recibir un empleo público. Claro. Pueden trabajar como escribientes, secretarios, claro, en gente privada. Claro. ¿no? Eso fue así. Y luego, como territorio, digamos, absolutamente eclesiástico, es el barrio del Vaticano, que abarca un poco del Bajo de Roma y luego la colina del Vaticano y el parque que hay detrás, amén de los edificios que se han ido construyendo. Porque los estados vaticanos habían dejado de existir. Dejaron de existir. El Papa era preso. Sí. Estaba preso en... El Papa estaba prácticamente encerrado. Desde Pío IX, ¿no? Desde Pío IX. Garibaldi y todo eso. Sí. Y el Quirinale se lo apropió el gobierno italiano, donde residía, claro, el gobierno papal. Claro. El Vaticano se lo dejaron. El Laterano también se lo dejaron. Sí. Ahí es la diócesis de Roma, sí, que tiene sus oficinas. ¿no? Eso lo arregló finalmente Mussolini, claro, con ciertas cláusulas que favorecen al papado y favorecen a Italia. Claro. La tremenda cantidad de peregrinos y turistas que vienen a los lugares sagrados. Claro. Esa es una entrada para Italia, claro, impresionante. Claro. ¿no? Muy bien, eso. Después, como ya hemos mencionado, técnica y agricultura. Sí, claro, sí. Sí, para que el país pueda funcionar. Y en cuanto a la libertad política, bueno, el fascio gana en elecciones, está siempre encima, claro, ¿no? Y el rey de Italia tolera todo eso porque ve que Italia progresa. Claro. ¿no? En las colonias, por ejemplo en Libia, los italianos hicieron mucho plantando olivos y viñedos. Ajá. En zona calurosa y seca. Claro. Y plantas para detener el desierto. Mire. Se va plantando poco a poco que detienen los médanos, claro, la arena. ¿no? Hicieron un trabajo maravilloso allí. Claro. Hay que reconocerles. Y no eran realmente criminales como tantos dictadores o como los bolcheviques,
claro, con su problema social de colectivización de la tierra claro, y de las industrias, todo era del Estado. claro. Y bueno, y allí murieron millones de rusos Sí, tremendo. y ucranianos. Sí, claro. ¿no? Los ucranianos sobre todo por la colectivización de la tierra. Ahora este Mussolini, que los primeros años fueron favorables y hasta para la gente, ¿qué le pasa a él? ¿Por qué se tiene que entrar en la guerra? ¿Qué necesidad tiene Y él pensaba de aliarse con el otro que, loco? claro, Alemania en un momento tuvo el ejército más poderoso Sí. y el mejor organizado. Pero no había guerra en Europa. O sea, Todavía Europa- no había, Claro, pero cuando empezó, claro, entonces miraba hacia el que al principio ganaba. Alemania ganaba en todos sus frentes al principio, ¿no? Después empezó a perder y sencillamente perdió todo, ¿no? Pero cuando entre Alemania, y será justamente, aquí damos el salto, justamente por ese famoso corredor entre las dos zonas alemanas sí, y polacos de por medio. sí, Y entonces empieza la propaganda, primeramente alemana, de que los polacos son violentos, son bárbaros, son brutos, son asesinos, y cuentan historietas. Por ejemplo, que en la plaza pública estupraban a las mujeres alemanas. claro. Eso realmente el ministro de propaganda, Goebbels, Era tremendo, sí. sí, el tipo inventaba de lo lindo. Inventaba, no tenía Sí. ningún escrúpulo. Ningún escrúpulo, mentía de arriba a abajo. La guerra es una guerra de propaganda en gran parte, me parece. Quien más sufre en la guerra es la verdad. Es la verdad, ahí está, usted lo dijo. Ahí Usted está. lo dijo, sí. Y los polacos también se defendían y amenazaban, ¿no? Que no van a permitir que se ande acusándolos de cualquier cosa, Claro, ¿no? Y allí interviene el nuncio papal, sí, que era el cardenal Eugenio Pacelli, sí, muy buen diplomático, y les advertía, sobre todo a los polacos, no se hagan los bravucones, traten de ponerse de acuerdo, claro, porque lo que hay en Alemania no son ángeles, claro, y tengan cuidado además con el poder alemán. sí, El mejor ejército del mundo era claro. ya hacia la Segunda Guerra, ¿no? Pero los polacos también son difíciles de convencer. Son medios cabeza dura, ¿no? ¿Qué eslavo es racional? ¿No? Que yo soy eslavo. No son muy racionales, no son más bien Intuitivos, que son pasionales, que son pasionales, emotivos. emotivos. Sí, claro. sí, sí, cuando arde el corazón, Claro. Dios libre, Sí, ¿no? Entonces, ahí viene, bueno, la acción de Hitler era paso a paso. Primero se había adueñado de algunos territorios allí en la frontera con Francia, Alsacia y Lorena, Sí, sí. que siempre discuten por esas provincias, las anexó a Alemania. Después anexó, esto es, ya corremos El por 39, los ¿no? años 1934. 34. Sí, cuando hizo el concordato con la Santa Sede. Ah, Sí, sí, tenía todo bien, bien delineado, ¿no? Entonces, empieza paso a paso. Los Sudetes, Sudetes. que era territorio, una franja entre Polonia y Checoslovaquia, donde había población alemana. Claro. Bueno, se apropió de eso. Y
E Inglaterra tenía un primer ministro, Chamberlain, que trataba de pactar con Hitler, pero no conseguía nada. Y luego una bravata hitleriana que fue la anexión de Austria, que hasta el 18 era imperio, y ahora es un paisillo que se anexa un austríaco que sirve a Alemania. ¿No? Luego ya se anexará, porque los checos protestan, se rebelan porque les quitó los Sudetes, y entonces, para que no se rebelen más, ocupa la mitad de Checoslovaquia, toda la República Checa. Y llega a Praga, ¿no? Sí, Praga, la hermosa ciudad de Praga. Sí. Yo estuve en Praga. Padre, le hago una pregunta, ¿no? Sí. Un poco buscando de entender la situación actual, como haciendo un paralelo. La Liga de las Naciones, que en esa época así se llamaba, de aquel ¿no? tiempo. Un poco... Son las Naciones Unidas. Claro, pero actuales. le deja a Hitler un poco hacer lo que quiere y él se siente libre de hacerlo, porque este tipo de personas... Nadie le hace frente. Claro, este tipo de personas que son psicópatas, o no sé cómo llamarlo, si nadie le hace frente cree que lo están aprobando. Y claro, ¿no? Avanzaba simplemente. Claro, y entonces no debería haber, yo obviamente uno con el diario del lunes, haber tomado alguna decisión, no sé, cómo frenarlo de alguna manera, y para que no... Había gente y prensa que exigía que se haga algo en serio, para que este hombre no ocupe media Europa. Claro, eso, ¿no? Pero Chamberlain no quería guerra. ¿No? Y él con su famoso paraguas, porque como llueve tanto en Londres, siempre iba con paraguas. Y Francia tampoco quería guerra, Francia. Y Francia allí... estaba en un despelote de ellos, me parece, ¿no? Exactamente. Claro. ¿No? Siempre anticlericales, Y Estados Unidos aislacionista, quería lejos de Europa, de los despelotes. Sí. Estados Unidos justamente ya tenía un gran presidente que era Roosevelt, que Teodoro Roosevelt, que tuvo 3 reelecciones. Sí. Pero yo creo que la doctrina de ellos era el aislacionismo en esa época, o sea que Estados Unidos tiene su propio... Estados Unidos está en América, no se quiere meter en Europa. No se quiere meter en Europa y tiene sus intereses. Ahí está. Y tiene su progreso. Recibía millones de inmigrantes europeos que iban a buscar trabajo allí. Claro. ¿No? Y bueno, entonces viene, ahora le va a tocar a Polonia el tema. En esto me quiero detener, padre, porque el pacto de Molotov-Ribbentrop, ¿no? Sí. Que según algunos es el día en que empezó la Segunda Guerra Mundial propiamente, cuando, no sé cuál es su opinión, pero que fue cuando... el 28 de agosto 1939. Claro, pero fue el momento en que se divide, aunque eran enemigos, ¿no? La Alemania nazi y la Unión Soviética, se divide Polonia, dándole permiso, la línea Curzon, que fue un general inglés, creo, que trazó una línea, según él, era de influencia de unos y de otros. ¿No? Entonces trazan esa línea y se garantizan la paz unos a otros. La no agresión. La no agresión. ¿No?
Y esto ya anunciaba cosas raras. Claro. ¿no? Entonces se promete no agresión y el 1 de septiembre de 1939 Alemania entra en Polonia. Ahí está. Invade Polonia. Claro. Y bueno, ya es guerra, le declaró la guerra e invadió. Y los polacos, valientes son, eso es indudable, resisten como pueden la caballería polaca contra los tanques alemanes. Uno que luchó fue el padre de Juan Pablo II. Ajá. Era oficial, murió de a caballo. Ah, sí. Sí, valiente polaco, y no hubo nada que hacer, y bueno, cayó y cayó. Claro. ¿no? Y unas semanas después, Rusia va a invadir por su parte, claro. Porque no les gustó a los rusos que los polacos resistan con tanta furia a los alemanes. Claro. Los rusos tenían otro plan. Stalin debería haber leído el libro Mein Kampf de Hitler, sí. Donde dice que que estos territorios enormes del Oriente, es decir, Rusia, sí. deben pertenecer a la raza alemana. Claro. ¿No? Lo dice claramente. Claro, ¿no? claro. Como dijo también que los territorios del sur, a los que están sobre el mar Adriático, deben servir a la raza alemana para que vayan a descansar de sus trabajos y de su lucha. Mire. En otras palabras, eso debe ser alemán también. Claro. ¿no? Y se llega al año 1941, Polonia dividida entre Alemania y Rusia, perdieron gente que da espanto, sacerdotes, 6.000 que murieron, sí. No murieron como mártires de la fe. Sí, en la guerra murieron. Pero en la guerra, ¿no? Capellanes militares o párrocos de pueblitos, claro. Que resistían a los que invadían. Lo que pasa es que los alemanes creían que los eslavos no son seres humanos. Que son una raza inferior. No, era muy fuerte esto del racismo en ellos. Sí. Estaban convencidos de que... Sí, que la raza aria en realidad son los germanos. Lo demás es todo inferior. Los italianos son inferiores. Ah, ¿los italianos también? Sí, también. Si bien son descendientes de ostrogodos y de normandos, de longobardos, sí. Germanos, pero ya se latinizaron, se mezclaron con otros. Sí. Los eslavos, ni que pensar. Eran Untermensch, creo, una cosa así. Sí, Untermenschen, sí. Y entonces la prepotencia alemana, porque no solo Hitler, sino la camarilla que lo ayudó, sí. Sus, como Goebbels, ¿no? Goering con la policía alemana, ¿no? Los generales, que la mitad eran descendientes de los caballeros teutónicos, claro. Prusianos, y excelentes, ¿no? Militares de primera categoría, que no les gustaba mucho la acción de Hitler. Claro. De allí que ya hubo atentado no sé si ya empezó la guerra o era antes de la guerra. Fue el primer atentado que falló por completo. Ahora, le hubieran hecho un favor a Alemania y al mundo matándolo a Hitler. Si hubiesen... Pues la Iglesia acepta el tiranicidio, ¿no? Y sí, y les
tenían gente capaz Claro. de asumir el poder, porque estos depende de cómo son los dictadores. Por ejemplo, el general Franco Sí. era dictador, no lo dudó nunca, ni lo No, está negó. claro, sí. Pero elegía los mejores colaboradores. Sí, Sus ministros eran uno mejor que otro. claro. Y mantuvo a España, que además de 3 años de guerra civil, el oro lo tenía llevado a Rusia. Es decir, su poder económico. Claro. ¿No? Y Franco se las arregló con el campesinado español. Bueno, Franco, creo que uno de los grandes méritos de Franco es no haber entrado en la guerra. Eso fue Creo que fue muy su inteligente. inteligencia, sí. Porque querían, digamos, Era estratégico Claro. eso. Y además lo ayudó Hitler. Y lo ayudaron Hitler y Mussolini. Claro, sí. Y claro, pedían alguna retribución. Y no entró y... No hubo caso. Él conversó un día 9 horas seguidas con Hitler Claro, en Dalle, en la frontera de Francia y España, en el norte de los Pirineos. 9 horas conversando. 9 horas seguidas, ¿no? Y cuando terminó no concluyeron nada. Es decir, que de España le darán los voluntarios que quieran ir Claro. a luchar. Muy bien. Bueno, después detalles de inmigrantes españoles, de materias primas, Claro, ¿no? Lo que tenía España, sí, con eso no fue avaro, claro. pero en la guerra no, No entró. porque él preveía que el poder alemán era de poca duración, Claro, porque ya estaban Inglaterra y Francia contra Alemania, entraba Rusia y entra Estados Unidos. claro. ¿Qué van a hacer? Al principio España fue no beligerante, después fue neutral. Y sí, ¿no? sí. Claro. Y ahora, si se quiere, entonces entró Alemania allí, hizo desastres, Desastre. no tanto con crueldad, sino con barbarie, sino que era fuerza. ¿Quién va a resistir a un tanque de a caballo? Claro, ¿No? Y bueno, perdían los pobres polacos, que cuando termina la guerra, la nación que más gente perdió relativamente fue Polonia. claro. En cambio, la que más perdió absolutamente fue Rusia, Claro, ¿no? Y después recién llegaba Alemania. Italia también perdió muchos, ¿no? Pero los italianos se retiraron cuando vieron que Alemania perdía, claro. ¿no? Muy bien, año 1941.